les bras levés, plus enchaîné. Je me balance dans la cadence, car je suis libre, libre dans le vent. Je ne sais où Dieu m'emmène, et il m'envole, il me pousse en avant. Qu'importe, je suis libre, libre de mes chaînes. Qu'importe, je suis libre, libre de mes chaînes. Qu'importe, je suis libre, libre dans le vent. Oh, 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 oh. Plus de peur que du bonheur. Mon cœur encore ne connaît plus la mort. Et quand la vie m'envahit, je veux m'envoler, je veux respirer, les bras levés, plus enchaînés. Je me balance dans la cadence. Amén. Amén. Vamos a hacer algo. Si yo digo amén, tú vas a decir amén, pero bien fuerte, ¿va? Amén. Amén. Eso, hasta parecen católicos, hombre. Levante la mano quien es francés. ¿Quién es francés? Ok. Les voy a pedir una disculpa adelantada. Yo solamente hablo mal español. Tengo también algo de quiteño. Y también hablo norteño. Cuando hablo con la gente importante, pues hablo norteño porque me da más caché, ¿no? Entonces, hoy yo voy a hablar norteño. Vamos a ver el último tema de este taller de liderazgo el día de hoy, que lo titulamos Liderazgo que mueve montañas. Pero no la huellas. Bueno, es el cerro de la cinta. A ver, liderazgo que mueve montañas. ¿Quién me dice amén si cree que el Papa Francisco está moviendo montañas? Nosotros necesitamos tener un liderazgo como el del Papa Francisco en la Iglesia Católica, pero él nada más es uno. ¿Nosotros cuántos somos ahorita? 30. Imagínense si nosotros pudiéramos ser 30 Papas Franciscos en la Ciudad de México. ¿Cuántas grandes cosas Dios pudiera hacer a través de nosotros? Dios quiere que movamos montañas. Y te lanzo una primera pregunta. ¿Qué necesitará con mayor urgencia la Iglesia Católica en México? Necesitará líderes, necesitará jefes, necesitará capataces, puede ser, ¿no? O necesitará fariseos, o ninguna de las anteriores. ¿Qué crees tú que necesita más la Iglesia Católica en México? Líderes, discípulos, santos, unidad, líderes. ¡Lo tenía! ¿Tú crees que necesita esto? No. ¿Alguna vez has escuchado la diferencia entre líder y jefe? Por ahí, alguna vez leyendo literatura que tiene que ver con estos temas, pues me di cuenta de que jefe pues es alguien que alguien impone. Y está ahí porque pues su puesto implica que esté ahí. Yo trabajo en una dependencia de gobierno y ahí hay muchos jefes. Y la neta es que es muy molesto trabajar con tantos jefes. Y muchos de los jefes son así. Y desgraciadamente en la Iglesia Católica, en todas las jerarquías, muchas veces los que están en la cabeza somos así. Y tú dices, no, yo no, Mauricio. Pero la verdad es que sí, te he visto. Líder, según la RAE, significa persona a la que un grupo sigue. ¿Amén? Un líder es una persona a la que un grupo sigue. Según yo, un líder es una persona que logra inspirar a otras para materializar una visión. ¿Ves cómo soy un poeta? Un líder es alguien que puede inspirar a alguien más a llevar a cabo algo que todavía no es, pero que debe de ser. Entonces, se supone que los que estamos sentados aquí esta mañana, esta tarde, somos aquellos que queremos hacer lo que Dios quiere hacer en esta parroquia y en esta ciudad. ¿Amén? Amén. Te levantaste temprano, eso es de aplaudirse. Y hay algunos que nos dormimos muy tarde ayer, no por ir a la fiesta, sino por hacer la presentación. ¿Tú sabes quién es él? ¿Quién es?
¿Quién? Es el mundo de Marvel. ¿Bien? Visión. ¿Quién lo dijo? Visión. ¿Quién fue el culto? Acá. Eso, visión. Pero no es la visión que nosotros queremos mover, ¿no? Visión, según la RAE, es la acción y efecto de ver. Pero yo tengo una mejor definición. Visión, según yo, es la acción y efecto de ver algo que no es, pero que debe de ser. Es decir, yo cierro mis ojitos y yo veo el futuro y yo digo, no, pues me veo muy bien. Abro los ojos y todavía no me veo tan bien. Es algo que no es, pero que debe de ser. ¿Amén? Amén. Y la visión, dicen algunos autores como Andy Stanley, debe de ser, más bien, es multifacética. No solamente podemos hablar de una visión en el sentido, por ejemplo, personal. Ah, pues yo me veo soltero toda mi vida, o me veo con 4 mujeres, o me veo con etcétera. No te creas, ¿no? La visión es multifacética. Y entonces, tú debes de visionar hacia tu futuro en todas las áreas de tu vida. Y como cristiano, como católico, el área espiritual es un área fundamental. ¿Por qué? Porque esa área es la que va a empapar toda tu vida. ¿Amén? Y si no lo está haciendo, entonces no has estado haciendo bien tu trabajo. ¿Amén? Amén. No se asusten. El problema principal del cual estamos hablando y del cual vamos a estar hablando a través de estos talleres es que la Iglesia Católica en México, y me atrevería a decir que en todo el universo, o sea, en el mundo, es de mantenimiento, más no de misión. ¿Por qué esto es un problema? ¿Tú qué crees que la Coca-Cola quiere hacer en el mundo? ¿Quiere vender? ¿Quiere que destapes la felicidad? La Coca-Cola lo tiene muy claro. Y entonces, como la Coca-Cola lo tiene muy claro, lo que vende es felicidad. Y te causa diabetes y lo que tú quieras, pero lo vende muy bien. ¿Amén? Eso es verdad. La Coca-Cola lo sabe muy bien. La pregunta es, si tú tuvieras que definir qué es lo que la iglesia tiene que hacer, ¿qué dirías? La iglesia tiene que hacer peregrinaciones, la iglesia tiene que hacer kermeses, la iglesia tiene que hacer juntas, la iglesia tiene que hacer etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Y la respuesta es no necesariamente. Lo que la iglesia, según Jesús, tiene que hacer es amar a Dios con todo y amar al otro, el gran mandamiento. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia, ¿qué más tiene que hacer? La iglesia tiene que ir a todas las naciones para bautizar en nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñar todo lo que Él nos enseña. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Si nosotros tuviéramos nuestra misión como iglesia, entonces el Papa Francisco tendría ahí en su oficina de CEO misión, gran mandamiento, gran comisión. Desgraciadamente, y esto no es solo de la iglesia, los hombres tendemos a desviarnos de donde tenemos que llegar. ¿Amén? Y para eso estamos aquí. Dice el Papa Francisco, si la iglesia se detiene y se encierra, se enferma. Dile al que tienes a tu lado, te ves medio enfermo. Díselo, díselo. Díselo. Dile, te ves medio enfermo. Dale un codazo, písale el pie, pellízcalo. Dile, oye, te ves medio enfermo. No seas barbero, Yuri. Si la iglesia se detiene, se encierra y se enferma, eso no nos puede pasar más. Esto siempre lo he dicho, bueno, desde que tengo uso de razón, como a los 20 años. En México, bautizados, hay como 120 millones de cristianos, pero solamente son bautizados, no son discípulos, no son líderes, no son cristianos que vivan su fe. ¿Se imaginan si tuviéramos 120 millones de mexicanos
cristianos, líderes y que vivan su fe. La selección mexicana ganaría por fin el mundial. Al menos. Pero no, nos conformamos con que Chicharito falle todo lo que tiene enfrente. A mí me encanta ser parte de la parroquia francesa porque siempre le he pedido a Dios tener padres que sean cool y tener padres que no solamente sean curas, sino que sean pastores. Y la verdad es que los hermanos de San Juan, los Jedi de Polanco, tienen todo para ser grandes pastores. Y estos grandes pastores nos proponen esto. Nos proponen ponernos una meta, ponernos algo que todavía no es, pero que va a ser. Y es algo muy sencillo: vivir para dar vida. ¿Puedes decir conmigo vivir para dar vida? Lo primero que vas a hacer llegando a tu casa hoy es que vas a hacer una plaga de 200 veces vivir para dar vida, vivir para dar vida, vivir para dar vida. Tatúatelo. Recuérdatelo en la mañana. ¿Para qué existo? Pues yo vivo para dar vida. Oye, existo para hacer todas las cosas que hago todos los días. Todas las cosas que haces todos los días sirven sin duda para algo. Pero la pregunta es, ¿te sirven para que tú des vida? Todo lo que tú haces ahora en tu grupo, ¿lo haces y sirve para dar vida? ¿O simplemente sirve porque no tienes otra cosa mejor que hacer? Eso puede pasar. Eso puede pasar. ¡Ay, colega! Y esto no se lo inventó el Padre Max nada más porque sí. Váyanse a Juan 10, Evangelio del Buen Pastor, y van a ver por qué. Yo quiero que tú tengas muy claro esto. La visión es vivir para dar vida, pero la visión no se va a poder dar a cabo por sí sola. Tú necesitas practicar 5 pilares en tu vida. Tú necesitas levantar estos 5 pilares en tu vida. Di conmigo liderazgo. Di conmigo discipulado. Cercanía. Vida. Y unidad. Y tú te vas a preguntar, cada vez que tú emprendas una acción en tu grupo, tú te vas a preguntar, a ver, ¿estoy aplicando esto o no lo estoy aplicando? Pregunta, levante la mano quien viene los lunes a la escuela de San Juan. Bájala porque está muy cañón. Discipulado, un líder siempre se tiene que estar formando. Si tú eres un líder y no te formas, te vas a quedar en la prehistoria. Y el líder que se queda en la prehistoria se muere. ¿Amén? Tú no puedes quedarte en la prehistoria como líder. Tú tienes que tomarte muy en serio el papel que estás tomando en esta parroquia. Tú tienes que tomarte muy en serio el papel que estás tomando, porque lo que tú estás haciendo va mucho más allá de lo que la Coca-Cola quiere hacer, que es destapar felicidad. Tú lo que quieres hacer es ser un conducto de Dios para que alguien más pueda conocer sobre la salvación que Jesús nos vino a traer. Amén. No es cualquier cosa. Podrían hacer una película de acción de tu vida. Amén. No es cualquier cosa. Y te lo tienes que tomar muy en serio. Y tienes que practicar estos 5 pilares. Oye, Mauricio, yo soy experto a lo mejor en discipulado porque ya hice 40 doctorados en teología. Ok, está muy fregón que hayas hecho 40 doctorados en teología, pero te voy a decir una cosa: la visión no va a poder alcanzarse con solo algunos de los pilares. Es como la mesa, le quitas una pata y va el otro. Tú necesitas desarrollar esos 5 pilares en tu vida personal, necesitas desarrollar esos 5 pilares en tu vida de grupo, para que desarrollando de esa manera esos 5 pilares, todos nosotros podamos desarrollarlos en toda la vida parroquial. Y no, hombre, en unos años esto va a ser impresionante. Pues para eso tenemos que hacer un cambio de cultura. El cambio de cultura de simplemente vengo y me voy, al cambio de cultura de no es simplemente vengo y me voy, es me involucro,
hago, construyo y no nada más uso la parroquia. Amén. No se asusten. ¿Cómo debería lucir un líder de la parroquia francesa? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Cómo debería de lucir un líder de la parroquia francesa? ¿Crees que debería de lucir así? ¿Como un avatar? ¿Sonriente? Él casi sonríe y tiene una metralla ahí. Está bostezando, ok. ¿Crees que debería lucir así como Frank Underwood? Ya quiero que salga la otra temporada. ¿Crees que debería lucir como el Piojo? Así, todo apasionado. ¿No te gusta el Piojo? A mí tampoco. Yo creo, no sé tú, yo creo que un líder de la parroquia francesa, es decir, tú, en el futuro, tú en 2 años, tú tienes que lucir así. Tú tienes que lucir como el buen pastor que cuida las ovejas, pero Jedi, ¿no? Que somos de los hermanos de San Juan. Entonces, tú lo que necesitas es verte así hacia futuro. ¿Y cómo lo vas a lograr? Lo vas a lograr poniendo en práctica, di conmigo, liderazgo, discipulado, ¿qué más? Cercanía, vida, unidad. Si tú no pones en práctica eso, pues tú vas a seguir viniendo, vas a seguir pasando el tiempo, vas a engordar, vas a enflacar, vas a tener un novio, vas a tener 2, vas a tener 3, pero no va a pasar nada. Amén. Es muy chido estar aquí, verlos, saludarlos, el pararles con ganas, pero la verdad es que no estamos como para perder nuestro tiempo. Estamos para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Para hacer la voluntad de Dios con los matrimonios. Hay muchos temas muy escabrosos en la cuestión del matrimonio, y yo digo, ¿y si hubiera más matrimonios cristianos que en realidad vivieran la fe de tal manera que pudieran dar evidencia científica de que el matrimonio cristiano es una opción viable para ser feliz y realizarse en la vida, que es un llamado de Dios y no simplemente un papel que te da el registro civil? ¿Te imaginas cómo podríamos cambiar tantas cosas en esta ciudad? Jóvenes, solteros, niños, tenemos tanto que hacer. Insisto, el Papa Francisco nada más es uno, aquí vemos 30 que podemos llegar a ser como el buen pastor Jedi. Amén. Un líder de la parroquia francesa, te voy a dar 9 puntos, no me alcanzó el 10º, pero te voy a dar 9, de cómo deberías de ser de aquí a 2017. Y si puedes empezar ya, pues qué bueno. 1, sabe que no es Dios. ¿Quién dice amén a esto? Amén. Sabe que no es Dios. ¿A qué me refiero? Muchas veces los líderes intentan estar en todas partes, intentan hacerlo todo y creen que lo saben todo. Tú no seas así. El líder es vulnerable, como me lo copió Ruda hace un momento. Creo que leyó mi presentación antes de que yo la diera. No hagas eso, confiésate. El líder sabe que no es Dios. El líder reconoce que tiene fortalezas. Digo, no todos estamos tirados al monte, pero que también tiene debilidades. Y si tú no reconoces que tienes esas debilidades, no vas a poder complementarte con la gente que tú tienes alrededor tuyo. ¿Quién dice amén? Amén. El líder organiza con visión. ¿A qué me refiero? La próxima vez que tú vayas a emprender una acción, o incluso con las que ya estás emprendiendo, tú te tienes que preguntar, ¿esto contribuye a la visión? Y si no contribuye, adivina qué, hay que podar, porque si no el jardín no va a crecer bien, y va a crecer ahí hierba mala y etc. Que todos tenemos. Pero el líder organiza con visión, es decir, lo que estoy haciendo aporta a la unidad, o simplemente soy como un cáncer ahí que está en la parroquia, que está creciendo, pero que no está formando parte del cuerpo. Amén. ¿Por qué
Porque luego somos todos así de, no, es que yo soy la neta del planeta, y la neta es que los demás no sirven, y es que esto y que el otro que aquello, y ojalá y todos fueran como yo. A ver, aguántame tantito. La realidad es multiforme, y tú tienes que organizar con visión. Tienes que alinearte. Si no te alineas, el Papa te va a correr. Perdón. 3. El líder se mantiene en constante formación. Si el líder viene acá, coordina su grupo, los lleva de paseo, y esto, lo otro, aquello, pero si el líder no se forma, el líder no va a poder alimentar a las ovejas. ¿Amén? Tú tienes que alimentar a tus ovejitas, andan ahí todas desnutridas. Y entonces ahí andan buscando otro pasto porque allá sabe más rico, pero en realidad la palabra que tú puedes darles a ellos es palabra de vida. La palabra que tú puedes darles a ellos les va a cambiar la vida. Es más, si no se las das, pobre de ti, dice la palabra de Dios, ¿o no? 4. El líder forma a otros líderes. Por lo general, los que están en una posición de liderazgo tienden a sentirse indispensables, que en cierto punto, en un periodo de tiempo tal vez lo son, pero no en el largo plazo, no en el mediano plazo. Entonces, el líder que no forma a otros líderes se va a quedar ahí para siempre. Qué flojera, ¿no? No, es que a mí me encanta la parroquia francesa. A mí también, pero el líder, si no forma a otros líderes, ahí va a estar. Y siempre van a ser los mismos. Y nos vamos a ver en el 2017 cuando le cantemos las golondrinas al Padre Max. Y vas a seguir haciendo exactamente lo mismo. Y te vas a seguir viendo exactamente igual, etc. Tú necesitas formar a otros líderes. Pero ¿cómo le hago, Mauricio? Formándote tú. Te recomiendo que vengas a la escuela de San Juan los lunes. Está bien chida. Bueno, yo no más puedo ir. Pero está bien chida, la neta. O sea, jamás en mi vida había encontrado una parroquia en donde también me formaran bien. Porque desgraciadamente el católico pues va a misa y ya, pero nunca se forma. Por eso los hermanos protestantes son bien pro, aunque les duela mucho decirlos. Pero ellos se forman y están a la luz del Espíritu Santo. Porque como bien lo dice el hermano Carlos Cardón, también es el mismo Espíritu Santo con ellos. Este es otro punto que a mí me robó la presentación. Sabe que la iglesia es un cuerpo. No, es que o yo quiero hacerlo todo, o yo creo que los demás no me merecen, o yo creo que ¿cómo es posible que vaya a tocar en misa? O ¿cómo es posible que vaya a tocar en una kermés, por Dios? Que no lo sepa el Papa. O sea, tenemos que aprender que somos un cuerpo. Y si somos un cuerpo, algunos cumplen una función y otros cumplen otra función. Y si tú no cumples tu función, estás dejando cojo al cuerpo de Cristo. Y pobre el cuerpo de Cristo va a ser caminando. Porque tú no quisiste venir. Y entonces el líder sabe que la iglesia es un cuerpo y que cada quien tiene que cumplir una función. ¿Cuál es la mía, Mauricio? Pregúntale a Dios. Un líder en la parroquia francesa se involucra en lo espiritual, no solo en lo organizacional. En la iglesia católica es muy dado decir, no, este padrecito es el que debe de rezar. Y el padrecito pues estudió como 3 carreras juntas, estudió 12 años, que es del tema, etcétera, ¿no? Dios está en ti, como está en el padrecito, como está en el obispo, como está en el papa, y tú también puedes proclamar la palabra, y tú también puedes llevar el mensaje. No tienes que ser experto en teología, pero tienes que tener un corazón humilde y dispuesto para compartir lo que Dios ya te dijo a ti. Amén. Amén. Tú tienes que comprometerte también en lo espiritual. Tip: leer la Biblia todos los días sería genial para ti. No te voy a pedir que levantes la mano, no te quiero quemar, pero orar todos los días sería súper extraordinario para ti. Así como comes todos los días, tu espíritu necesita alimentarse todos los días. Y si no lo haces, pues pobre de ti, porque vas a tener todos raquíticos a los que están alrededor de ti. 7.
El líder de la parroquia francesa sigue los proyectos de la A a la Z. Es decir, muchas veces luego somos hiperespirituales, ¿no? Laicos que se creen que vuelan y así. Y entonces se olvidan de que el proyecto pues tiene que tener una planeación, se olvidan de que el proyecto tiene que tener un seguimiento, se olvidan de que el proyecto tiene que tener un monitoreo, se olvidan de tantas cosas que digo yo, híjole, te la bañaste, pues qué bueno que oras tanto, pero necesitas bajar todo y darle seguimiento. Oye, es que vamos a hacer esto, lo otro, aquello. Sí, padre, así quedamos, sí. Y no se paró el auditorio. Entonces, necesitas seguir los proyectos de la A a la Z. Y esto es algo súper importante. Es más, si el 8 no lo haces, lo demás no vale. Como líder, tú tienes que pensar fuera de la caja. Tienes que pensar fuera de la caja. Lo que estamos haciendo, la estrategia que el Padre Max está implementando, no es simple y sencillamente para hacer lo mismo que ya hemos hecho durante 20 años que hemos pasado en la parroquia francesa y que simple y sencillamente tiene resultados similares. Tú tienes que pensar fuera de la caja. Tú tienes que ver otras experiencias. Tú tienes que ver para afuera. Tú tienes que ver qué están haciendo otros cristianos. Tú tienes que ver qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque si tú no ves eso, tú no vas a poder ser relevante para la gente. Y adivina qué, quien queda mal no eres tú. O sea, si eres tú, te estás haciendo mal, pero no estás dándole a Cristo a la gente. Amén. Es que nos llevamos muy bien nosotros, Mauricio, ya, ¿para qué queremos más gente? No, Mauricio, es que la parroquia francesa es así, es súper contemplativa, y entonces, pues sí, seguramente hay gente que le gusta eso, pero, hola, esto no es para ti, esto es para que tú vayas por más. Amén. Por eso yo me voy a juntar con ellos, porque ellos catan chelas y así. Tú tienes que pensar fuera de la caja. Si no piensas fuera de la caja, vas a perder. Es más, te voy a decir un secreto. Si la Iglesia Católica no fuera de Dios, ya hubiéramos coronado como empresa hace más de 1500 años. Así de sencillo. Porque por lo general no pensamos fuera de la caja. 9. Y último, el líder se apropia de la visión y la transmite a los suyos. Tú viniste hoy acá, le preguntaste a alguien cuál era su comida favorita. A mí me dio vergüenza porque yo dije que mi música favorita era la banda. Y entonces sé que hay muchos que se rompen las vestiduras con eso. No lo digo por ti, ¿eh? Pero el líder, si no se apropia de la visión, es decir, si no la vive, si no se la sabe, si no la transmite, pues simplemente va a ser algo muy chido, un documento precioso, como planes nacionales de desarrollo y cosas así que nunca se cumplen, pero que al final de cuentas no llevaste a la práctica. Tú lo que necesitas es apropiarte de la visión y transmitirla a los tuyos. Tú necesitas vivir esa visión, tú necesitas hacer tuya esa visión. Es más, si esa visión no te apasiona, mejor vete. Perdón. Si esa visión no te apasiona, mejor no estés aquí, porque vas a estar ocupando un lugar que tal vez alguien que Dios ya tiene pensado que cumpla esa visión, que le apasione esa visión, no lo va a poder hacer, porque tú estás ahí. Tú necesitas apasionarte por esa visión. ¿Cuál es la visión? Vivir para dar vida. Vivir para dar vida. ¿Puedes decirlo conmigo? Vivir para dar vida. Y entonces, si tú no tienes en cuenta que esa visión no se va a cumplir si es que no edificas esos 5 pilares en tu vida personal, en tu vida de grupo, me atrevería a decir en tu familia, no vamos a lograrlo por tu culpa, y por tu culpa y por tu gran culpa. Entonces, tú necesitas vivir para dar vida. ¿Y cómo le vas a hacer? Dilo conmigo. Liderazgo.
discipulado, cercanía, vida y unidad. Si tú no haces eso, si eso no te quita el sueño, si no te apasiona, si dices, no hombre, muy complicado, mejor sigo siendo un católico promedio y ya, pues, muchas gracias. Tú necesitas tomarte en serio tu cristianismo, tú necesitas tomarte en serio el que tú estás diseñado para ser oveja, que tenemos que ser ovejas y hacerle y chillar y decir, ¿por qué, Señor? Pero también para ser pastor. Porque si solamente te quedas como oveja, te vas a engordar. Necesitas también caminar, buscar a la gente, ir por ella, en donde están, y ser pastor. Pero para poder ser pastor, primero tienes que ser una buena ovejita, obediente, no salirte de redil, aunque seguramente el Señor irá por ti, así como ha ido por mí a lugares no tan apreciados, y al final de cuentas te das luz de que podrás tener una vida muy completa, muy estable, pero si no la tienes junto al Señor, no vas a poder llegar a ser lo que puedes ser, pero que todavía no eres. Casi trabalenguas, ¿no? Vivir para dar vida. Última, repite conmigo: liderazgo, discipulado, cercanía, vida y unidad. Amén. Plus la peur, les bras levés, plus enchaîné, je me balance dans la cadence, car je suis libre, libre dans le vent, je ne sais où Dieu m'emmène, et il m'envole, il me pousse en avant, qu'importe je suis libre, libre de mes chaînes, qu'importe je suis libre, libre de mes chaînes, qu'importe je suis libre, libre dans le vent. Oh, 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 oh. Plus de peur que du bonheur, mon cœur encore ne connaît plus la mort. Et quand la vie m'envahit, je veux m'envoler, je veux respirer, les bras levés, plus enchaînés, je me balance dans la cadence, car je suis libre, libre dans le vent, je ne sais où Dieu m'emmène, et il m'envole, il me pousse en avant, qu'importe je suis libre, libre de mes chaînes, qu'importe je suis libre, libre de mes chaînes, qu'importe je suis libre, libre dans le vent. Oh, 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 oh. À chaque instant, à tout moment, j'avance dans ses pas, je ne me retournerai pas, les bras levés, plus enchaînés, je me balance dans la cadence,